días. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy interesante y es cómo comentar hoy un texto literario. Para tener un poquito más de conocimiento acerca de cómo vamos a comentarlo, vamos a hacer una presentación. Tenemos un pequeño poema que dice: no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, ¿cierto? Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Mario Benedetti. Bien, vamos entonces ya entrar un poquito más en lleno a esto que hablamos de cómo vamos a poder comentar hoy en día un texto literario. Bien, dentro del complejo ámbito de la crítica literaria no existe un único método de análisis que sea capaz, ¿verdad?, de explicar en toda su extensión la construcción artística literaria. Sin embargo, en un principio y muy a grosso modo se presentan tres grandes bloques donde se nos muestran unas perspectivas que existen en la actualidad dentro del panorama crítico. Y dentro de ellos tenemos lo que es el formalista, la psicocrítica y la sociocrítica. El formalista es esa parte donde se estudia la obra en sí misma, ¿verdad?, sin tener en cuenta lo que el individuo crea ni el contexto que se está dando. Al igual que la psicocrítica, que intenta buscar esas claves definitorias, esa clave donde va a ver o dar la personificación del creador. La sociocrítica utiliza el contexto literario. En esta, nosotros podemos observar que es el espejo en el que queda plasmado las realidades de una época histórica, con sus notas definitorias en este sentido, ¿verdad? Sin embargo, existen también una metodología crítica que intenta de un modo interdisciplinar estos diferentes modelos de análisis. Se trata también de la semiótica o de la semiología, que considera la obra literaria como un conjunto autónomo, ¿verdad?, de signos, donde podemos ver que se encuentran los lingüísticos, los literarios, entre muchos de ellos más, ¿verdad? También en esta parte que tiene pues su función primordial establecer una interacción comunicativa entre un emisor y el receptor. Cuanto nosotros hablamos ya, ¿verdad?, en esta parte del lector en la literatura escrita y el oyente en la literatura oral. Podemos ver también que existe en esta parte la morfosintáctica, que nosotros podemos tenerlo como un paradigma de análisis. ¿Por qué? Porque la morfosintáctica es lo necesario en sí para establecer la cuantificación. El estudio, cuando nosotros hablamos de un paradigma de análisis, es un estudio organizado que se va dando en las obras literarias. Es preciso poder dar un significado en un principio ordenado, y a eso se refiere. En todo análisis textual hay que distinguir tres partes, ¿verdad? En ese sentido, diferenciarlas. ¿Qué podrían ser la descriptiva o la analítica o los elementos de la significativa o valorativa? Entre ellas, como ya habíamos mencionado, tenemos la morfosintáctica, que es necesario establecer la cuantificación de las partes que componen el relato. Luego también podemos ver las secuencias
¿Qué es esta parte de la secuencia? Bueno, es cuando imaginamos que una narración, un relato, esté estructurado por la siguiente forma, ¿verdad? El protagonista rodeado de personajes, realiza sus acciones dentro de un espacio geográfico y un tiempo concreto. En la estructura de estas secuencias pueden encontrarse dos, que es la secuencia elemental y secuencias complejas. Un hecho en la secuencia elemental es un hecho o acontecimiento visualizado desde la óptica de un solo actante o personaje. Y tenemos también las secuencias complejas, que son los elementos que articulan el relato. Se agrupan en las secuencias complejos, que son la suma de secuencias elementales con un sintagma, ¿verdad? Y en cada uno de ellos nosotros podemos ir viendo. Incluso podríamos decir que es un encadenamiento por continuidad. En la número 1, un encadenamiento por continuidad que va implicando las secuencias que se dan en la relación. Luego la inciso B, que también se da por un enlace, conlleva una yuxtaposición en una copulación o un enfrentamiento. Entonces todo esto es lo que nosotros podemos ir observando en un texto literario, una obra que nosotros podemos ir descifrando. Luego tenemos la estructuración, que es la compleja, según lo que les estaba mencionando. Un encadenamiento por continuidad, un encadenamiento por enlace y un encadenamiento por enclave. Dentro del otro, como podemos observar el encadenamiento por enclave, podemos ver un proceso que incrusta dentro del otro como Andorra está enclavada en el territorio hispano-francés. Entonces, la secuencia compleja en esta parte sería también como, por lo tanto, el resultado de la combinación de secuencias elementales. Ahora, las funciones. Una función narrativa será pues todo segmento de una historia. Entonces, que expresa la acción de un personaje, que va adquiriendo también una funcionalidad. Dentro de ellos podemos ver que está reducido en dos modalidades, que son muy esenciales, que está la distribucional y integradora. Distribucional, pues perteneciente al hacer y que comprende las operaciones, no los significados. Y la integradora concierne pues al ser y a la significación. Las acciones, los pasos metodológicos en esta parte, que es como nosotros podríamos decir en tercer nivel, que el criterio tendría que establecer, donde el punto de vista morfosintáctico está en la acción que se explica en el texto detenidamente, ¿verdad? Los agentes, los participantes en ello. Los pasos metodológicos sería cuantificación de todos los actores, plasmación de los actores en la secuencia, determinación de los acontecimientos más importantes y explicación de la intervención de cada actor, determinación de los papeles actanciales que cada autor desempeña. Entonces, en esta parte nosotros podemos ver que se determinan estas agentes, por llamarlas de esta forma, que son muy importantes, ¿verdad?, en las acciones. Tenemos lo que son la semántica textual. Todo juicio valorativo, la semántica, no se olvide, es siempre valor. Tiene detrás de sí un código, unas normas, unas reglas, el juego que están en conexión directa con el sustrato ideológico que el lector practica. Entonces, en esta parte nosotros podemos ver que criticar es aceptar el compromiso
con unas ideas. En la semántica textual eso nos indica, ¿verdad? Poder realizar ese tipo de crítica donde tenemos que aceptar qué es lo que se va a realizar, por qué se nos está dando también la crítica, siempre y cuando se dé también un argumento. Lo simbólico. En la parte simbólica, el signo literario refleja siempre de una manera más o menos explícita una realidad concreta, un tiempo y un espacio determinado. Cuando nosotros hablamos de lo simbólico, tenemos que también estar consciente que nos está dando un texto de una manera total y absolutamente fiel de la realidad. En eso consiste cuando nosotros estamos hablando en historia, sino que por el contrario también en la literatura intervienen siempre elementos de ficción que son aspectos simbólicos de esa sociedad que intenta reflejar, como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Literatura como espejo en el camino, según Stendhal. Ahora bien, tenemos también la parte social. Marx estableció que la función de la literatura era la de ser conocimiento de la realidad, basado al plano simbólico, el de la ficción. Entonces nosotros podemos ir viendo que hay varios pasos o varios lo que se va realizando junto con el de cómo podemos comentar un texto literario, qué es todo lo que se ve en él. Luego nos dice que en el texto literario es posible determinar la estructuración social, sublate en su fondo. En esta parte nosotros podemos ver todo lo que se involucra, social, se puede incluso la parte política, la parte de lo simbólico, y todo va relacionado dependiendo el tipo de la literatura que nosotros vamos a ir describiendo o comentando. Lo dialéctico. Cuando nosotros hablamos en lo dialéctico es todo el texto literario que se ofrece una visión del mundo que tiene un autor para que el receptor establezca una relación de oposición dialéctica en la visión del mundo que él tiene. O sea, que también nos está dando a que nosotros o nos ofrece ese punto de vista al mundo que el autor mismo se ve involucrado. Y así de esa forma nosotros también poderlo entender. Luego tenemos en esta parte del paradigma. El paradigma textual, en este apartado metodológico, se estudian todos aquellos aspectos técnicos de la construcción literaria, que en síntesis lo podríamos reducir en 3. El tiempo, aspecto del relato y modos del relato. Desde una perspectiva estrictamente didáctica, la práctica del quehacer crítico cumpliría 2 objetivos claramente diferenciados, pero a la vez altamente valiosos. En una parte puede acostumbrar al discente al desarrollo de sus aptitudes críticas y de otra convertirlo en el estudio de la literatura en un signo más, o sea que entre ellos los muchos que rodean al hombre cuya finalidad más importante es la de servir como instrumento de transformación tanto del individuo como de la sociedad a la que éste se inserta. Entonces nosotros podemos observar lo interesante de cómo podríamos comentar un texto literario, todos los pasos que lleva. Nosotros podríamos decir, es fácil o lo podemos hacer así. No, tenemos que profundizar en cada uno de ellos. Ahora bien, tenemos una pequeña actividad, chicos, para ustedes que van a poderla realizar. Vamos a ir recordando qué es en sí lo que se estaba viendo. Vamos a ver. Tenemos 10 preguntitas. La número 1, pasos para hacer un comentario literario. Vamos a ir seleccionando. Tenemos opción de 2 respuestas. Entonces tenemos la primera, leer el texto una vez en voz alta y una mentalmente. La siguiente, leer el texto rápidamente solo en voz alta para tener más atención. Leer cada palabra y cada oración de manera lenta. Entonces seleccionamos. Pasamos a la siguiente, que también son 2 opciones de respuesta. Resalta las palabras claves que aparecen en el texto. Marcar las palabras que consideres importantes. Buscar las que estén en negritas o cursiva. No considerar las palabras que parecen complejas. Y seleccionamos.
Para crear un esquema debes mencionar las principales características del texto, resumir las ideas del texto, no identificar el texto. En la introducción de mi esquema, identifico título, no es necesario el autor, identifico género. Seleccionamos. Según su forma, este texto es una prosa, un poema, un ensayo.